vamos a adaptarnos a su estilo. No le vamos a hacer algo muy cargado, va a ser más bien algo sencillo, algo suavito. Y pues bueno, vamos a hacerle todo lo relacionado, vamos a hacerle tipo Foxy Eyes para darle esa mirada más achinadita, ya que ya tiene los ojitos muy bonitos. Nos vamos a enfocar en eso, en la parte de los ojitos. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a juntarle. Daniela tiene la piel muy lisita, muy suavita, pero sin embargo vamos a notar que cuenta con un poquito de resequedad en la que es esta área de acá. Nos vamos a enfocar en hidratar muy bien toda esa área. Voy a ocupar un poquito de mi exfoliante. Siempre me gusta primero exfoliar un poquito para que todas esas impurezas que hay en la piel salgan. Lo aplico siempre con los deditos, ya que así hace mejor efecto. Es un exfoliante muy suave, no es tan abrasivo para la piel. Dándole masajitos circulares, vamos a ir removiendo toda esa piel muerta. Vamos. Y así podemos ver un mejor resultado. Y al final, siempre es bueno tener una muy buena preparación de la piel antes de cualquier maquillaje. Con eso nosotros nos aseguramos de que todo va a salir muy bien. Y un poquitito más, aplicarlo en esta área de aquí. Aplicar un poquito en el mentón. Movimientos envolventes muy suaves. Muy suaves, muy suaves. Vamos a ver, enfocar desde este lado. Ok, vamos viendo cómo se va removiendo toda la piel muerta. Ok, una vez que ya tengamos exfoliado nuestro cutis, a veces es necesario hasta 2 veces, pero esta vez en el caso de ella solo lo requiere una vez. Vamos a limpiar muy bien todo lo que hemos sacado, todas esas impurezas con un pañito. Vamos a limpiar muy bien, que no quede ningún residuo de producto. Vamos a limpiar esta área.
sensación nada pesada ni oleosa en la piel. Aquí vamos muy suavita en la parte de las ojeras, cubriendo muy bien. Vamos a darle igual un ligero masaje muy suavito. Vamos a ver eso en el área de la frentecita. Aquí tenemos que esperar hasta que el producto se absorba muy bien en la piel. Va a ser nuestra primera capa de protección para que así el maquillaje que se coloque se pueda ir bien a él sin perjudicar lo que es nuestra pielcita. Vamos suavito. Se siente el rostro muy fresco. Es que no tenemos ya producto. Vamos a colocarle un hidratante también en gotas. Es muy suavito, también es muy ligero para la piel, no es pesado. Vamos a hacerle ver unas gotitas. Ok. Siempre es bueno que el gotero, el aplicador, no toque la piel para no contaminar todo el producto. Y así mismo, muy suavito, vamos aplicando un poquito de presión para que se adhiera mejor a la piel. Muy suavito. Con este aquí voy a coger muy poquito producto. A diluirlo, así lo hacemos más ligero y con menos fuerza del producto, pero con una cobertura muy buena. Vamos a retirar todo el exceso de producto, a levantarle la carita un poquito a Dani. Okay. Vamos a mantener esa forma de ella, simplemente vamos a darle un poquito de forma a sus cejitas. Vamos a levantar un poquito su cejita y nos vamos a enfocar más en la colita. Empezamos hasta esta parte de acá, durante las cejitas de ella. Solo le vamos a intentar dar un poquito más de cuerpo a las cejitas. Sin coger
nuestra base, que va a ser un tono muy clarito primero, tono de transición. Retiramos el exceso de producto y empezamos. Siempre estiramos y colocamos muy suave. Retiramos el exceso, lo vamos a llevar hacia afuera con movimientos muy ligeros y envolventes de forma circular. Y vamos a tomar nuevamente nuestro tono. Retiramos el exceso y nuevamente una vez. Siempre es mejor de menos a más. Y vamos de poco a poco dándole fuerza al color. Y una vez que lo tenemos así, vamos con el otro lado, levantamos un poquito aquí y vamos con este lado de acá, con movimientos envolventes y hacia afuera.
base, de la máscara de la base, ya que vamos a hacer una mezcla de bases compatibles para poder tener muy hidratado sobre todo esa parte que es muy sensible. Vamos a tomar nuestra paletita. Ok, tenemos nuestra paletita. También tiene un tono de fondo amarillento, por ende nos vamos a regir en su tono. Vamos a coger un poquito de la base. Esta es muy ligera, muy suave. Aquí vamos a ocupar un poco y voy a mezclarle con una base que es un poquito más pesada, es más clarita. Muy poco de esto de acá. Vamos a mezclar. Y así convertimos la base un poquitito más, con más fuerza. Vamos a colocar un poquito
vez que tengamos un producto hasta ahí, vamos a colocar una puntita muy chiquitita de un concealer. Este no es muy clarito, vamos a colocar un poquitito. Como es una brochita de máscara muy suavita. Vamos a topecitos. Esta área como es muy delicadita, no le vamos a sobrecargar ni de producto. Vamos a coger una brochita y vamos a hacer